Ahora vamos a ver a celecoxib. Celecoxib lo vamos a utilizar para tratamiento de algún proceso inflamatorio en pacientes que vengan con úlcera gástrica, Entonces, porque vamos a darle a un paciente un inhibidor reversible de la COX-2 en lugar de darle un inhibidor de la COX-2 y la COX-1 como es la aspirina o cualquier otra AINE. Entonces, celecoxib inhibe de manera reversible a la COX-2. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque le vamos a dar celecoxib a un paciente en lugar de darle una AINE cualquiera que inhiba a la COX-1 y a la COX-2. Entonces, recordemos que es lo que es producido por las ciclooxigenasas, por la COX-1 y la COX-2. Tenemos el ácido araquidónico que vino de la fosfolipasa A2. El ácido araquidónico se puede convertir en leucotrienos por medio de la 5-lipoxigenasa o se puede convertir en prostaglandinas y en tromboxano, como es el tromboxano A2. Recordemos que el tromboxano A2 promueve la agregación plaquetaria. Y las prostaglandinas, tenemos la prostaglandina I2, prostaglandina E1, E2 y F2 alfa. La prostaglandina I2, que también se llama prostaciclina, esta disminuye la agregación plaquetaria. Ahora, la COX-2 y la COX-1 son enzimas que no están, digamos, en las mismas células. Por ejemplo, la COX-1 está en todas las células. COX-1 está en todas las células o casi todas las células. Mientras que la COX-2 nada más está en células inflamatorias y en el endotelio, en las células endoteliales. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un proceso inflamatorio, uno de los signos cardinales de la inflamación es tener dolor. Entonces, el paciente tiene un proceso inflamatorio, tiene dolor y quiere disminuir el dolor. Generalmente se da una AINE, o sea, por ejemplo, la aspirina, que inhibe de manera reversible o irreversible, dependiendo si es aspirina o no, pero inhibe de manera no selectiva a la COX-1 y a la COX-2. Inhibe a las dos, a la COX-1 y a la COX-2. Pero pues finalmente el efecto antiinflamatorio se da por inhibición de la COX-2, porque la COX-2 es la que, digamos, está activa en pacientes que vienen con inflamación, pues la inflamación promueve o en la inflamación está activada la COX-2. Entonces, aunque demos un AINE, quizá no es selectivo, su efecto es por medio de inhibición de la COX-2, aunque inhiba a las dos, a la COX-2 y a la COX-1. Ahora, celecoxib inhibe de manera selectiva y irreversible a la COX-2. Esto es importante porque el paciente, va a tener riesgo, aquí efectos adversos, va a tener riesgo de trombosis y de alergia, no de alergia, pero de, si va a ser alergia, si tiene alergia a sulfas, pues celecoxib contiene sulfa, entonces aquí el paciente puede tener alergia o le puede dar alergia por consumir celecoxib, que es una que contiene sulfa. Pero bueno, entonces, ¿por qué el paciente va a tener trombosis? Esto es porque la COX-1 es la única que produce al tromboxano A2, mientras que la prostaglandina I2 es producida por las dos, por la COX-1 y por la COX-2. Entonces, prostaglandina I2 es producida por la COX-1 y la COX-2, mientras que el tromboxano A2 nada más es producido por la COX-1. Entonces, decíamos un inhibidor de la COX-2. La COX-2 ya vimos que produce prostaglandina I2. Entonces, decíamos un bloqueador de la COX-2 disminuye la concentración de prostaglandinas y no va a afectar la concentración de tromboxano A2 porque este nada más es producido por la ciclooxigenasa 1. Entonces, si inhibimos a la ciclooxigenasa 2, no le está pasando nada al tromboxano porque no es metabolizado o digamos no viene de metabolismo por medio de la ciclooxigenasa 2. Entonces tenemos una ventana, si damos celecoxib, tenemos disminución de la concentración de la prostaglandina I2,
pero no tenemos cambio en la concentración del tromboxano A2. Entonces, tromboxano A2 ya vemos que promueve la agregación plaquetaria, mientras que la prostaglandina I2 disminuye la agregación plaquetaria. Entonces, si el paciente tiene disminución de la prostaglandina I2, pero no cambia la concentración de tromboxano A2, el paciente está predispuesto a formar trombos, porque este se quedó igual, mientras que esta bajó, la que disminuye la agregación plaquetaria disminuyó. Entonces, el paciente tiene riesgo de formar trombos. Esto quiere decir que celecoxib está contraindicado en pacientes que tengan enfermedad coronaria. Esto es porque si tenemos que el paciente ya tiene enfermedad coronaria, esto es que ya tiene placa de ateroma, aquí está la arteria, aquí está la placa de ateroma, eso es la placa de ateroma. Si el paciente tiene placa de ateroma, en algún momento la placa de ateroma se puede romper, y si se rompe, el paciente forma un trombo. Ahora recordemos que este trombo el trombo está compuesto de fibrina y de plaquetas y de agregación plaquetaria y todo eso. Entonces, el tromboxano A2 promueve la formación de este trombo cuando se rompe la placa, mientras que la prostaglandina I2 impide la formación del trombo. Entonces, cuando el paciente viene con el infarto, pues obviamente lo que queremos es mucha activación de la prostaglandina I2. Pero si es un paciente que está tomando celecoxib, no va a tener prostaglandina I2. Entonces, el paciente tiene riesgo de trombosis, o no es tan fácil, digamos, parar este trombo. Entonces, el paciente tiene riesgo de trombosis, y si tiene enfermedad coronaria, pues si el paciente hace un trombo, no va a ser tan fácil detener este trombo. Entonces, está contraindicado en enfermedad coronaria. No es que predisponga o no es que per se predisponga al paciente a que tenga un infarto, sino que dado que si el paciente llega a tener un infarto, como es el caso de los pacientes que tienen enfermedad coronaria que es la placa de ateroma, en estos pacientes pueden hacer un trombo. Y si estos pacientes hacen un trombo, no va a ser tan fácil evitar que este trombo progrese a involucrar toda la arteria. Entonces, no es que per se celecoxib promueva digamos, que el paciente tenga un infarto, sino que si llega a tener el infarto, no es tan fácil manejar el infarto, no es tan fácil evitar que se forme el trombo o evitar que el trombo ocluya de manera total a la arteria. Pero bueno, también el celecoxib está contraindicado en pacientes que estén tomando YECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los ARAS, los antagonistas del receptor de angiotensina. Esto es porque estos aumentan la concentración de celecoxib. Entonces, si por sí es un riesgo dar celecoxib para los pacientes que tienen enfermedad coronaria aguda, pues si aumentamos más la concentración de celecoxib, pues tienen más riesgo. También está contraindicado en pacientes que tienen asma inducido por ejercicio. Pero bueno, esos son los efectos adversos y las contraindicaciones. Ahora, ¿por qué es preferible dar celecoxib o en qué condiciones es preferible dar celecoxib? Ya dijimos que es en pacientes que vengan con úlcera gástrica. ¿Por qué? Esto es porque cuando damos un AINE o un AINE de aspirina o lo que sea, un AINE, un medicamento que inhiba a la COX-1 y a la COX-2, aquí lo que se hace es que sí, disminuye la actividad de la COX-2, que es la que está haciendo el efecto inflamatorio, y también disminuye la acción de la COX-1. Y la COX-1 produce las prostaglandinas. La COX-1 produce las prostaglandinas que tienen efecto en la mucosa gástrica. Entonces, aquí está el estómago. Y recordemos que el estómago produce el ácido clorhídrico. El estómago produce el ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico obviamente daña el estómago. Entonces el estómago se protege con la mucosa. La mucosa gástrica protege al estómago del ácido clorhídrico. ¿Y qué es lo que promueve la formación de la mucosa? Las prostaglandinas. Entonces, prostaglandinas promueven la formación de la mucosa y la mucosa protege al estómago del ácido clorhídrico. Ahora, estas prostaglandinas son producidas por la ciclooxigenasa 1 y no por la ciclooxigenasa 2. Si un paciente tiene un proceso inflamatorio y le damos un AINE o una aspirina que inhiba a la ciclooxigenasa 1 y a la ciclooxigenasa 2, eso va a disminuir la inflamación porque está inactivando a la ciclooxigenasa 2 y sí también a la ciclooxigenasa 1, pero su mecanismo de acción es porque inactivan a la ciclooxigenasa 2. Pero
si damos ese AINE, al inactivar la ciclooxigenasa 1, no tenemos las prostaglandinas que promueven la formación de mucosa en el tejido gástrico. Entonces el paciente no está protegido en el estómago y puede tener úlceras, puede sangrar. Entonces, por eso a los pacientes les da gastritis, porque están teniendo úlceras o erosión de la mucosa gástrica, porque no tienen tanta mucosa, porque no tienen prostaglandinas, porque también inactivamos a la COX-1 si damos, por ejemplo, aspirina o un AINE. Por esto, los pacientes que vean con úlcera gástrica, no les vamos a dar un inhibidor, digamos, no selectivo de la COX-1 y la COX-2 como es la aspirina. A estos pacientes se les da celecoxib porque esto nada más inhibe a la ciclooxigenasa 2, que es la que está haciendo el efecto inflamatorio. Entonces, al darle un inhibidor de la ciclooxigenasa 2, disminuye su efecto inflamatorio, entonces el paciente no va a tener dolor, pero no estamos inactivando a la ciclooxigenasa 1. Y como no estamos inactivando a la ciclooxigenasa 1, el paciente sigue formando prostaglandinas y entonces no tiene daño a la mucosa, porque sigue formando mucha mucosa, entonces el estómago no va a tener daño. Por esto los pacientes que vengan con úlcera gástrica, si necesitan tomar un antiinflamatorio, se les da celecoxib y no se les da un AINE que inactiva a la ciclooxigenasa 1 y a la ciclooxigenasa 2, porque estos pacientes tienen riesgo de tener sangrado o una gastritis. Entonces, para eso se da el celecoxib. Para pacientes que tienen gastritis o que tienen úlcera gástrica y que tienen un proceso inflamatorio, y para disminuirles el dolor, pues se les va a dar celecoxib porque esto inactiva la ciclooxigenasa 2, que es la que nos está haciendo el efecto inflamatorio. Recordemos que las células inflamatorias son las que tienen a la COX-2, entonces para eso se da celecoxib. Ahora, la manera de acordarnos del nombre celecoxib, esto es celecoxib inhibe de manera reversible o de manera selecta, reversible y selecta a la ciclooxigenasa 2. Entonces, tenemos selectivo, aquí celecoxib, celecox, y aquí IB de que inhibe. Entonces, celecoxib inhibe de manera selectiva a la COX-2 y es un medicamento que contiene sulfa, entonces también está contraindicado en pacientes que tengan alergia a las sulfas, y pues ya vimos que en pacientes que tengan enfermedad coronaria aguda, porque pueden formar trombos, o si se desprende la placa no es tan fácil parar ese trombo. Pero esas son las indicaciones, esos son los efectos adversos. No se dan en pacientes que vengan con asma inducido por ejercicio o pacientes que estén tomando yecas o aras porque aumenta la concentración de celecoxib. Nos vemos en el siguiente video.